Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, radio escuchas de Nesa Radio 97.3 FM y de Senderos a la Paz. Muchas gracias de estar nuevamente con nosotras y con nosotros compartiendo esta bonita tarde calurosa. Insisto que cada vez que vengo por cruzando el Valle de México y llegando a este bonito municipio de Nezahualcóyotl, las jacarandas en flor que anuncian, por supuesto, que seguimos en primavera y bueno, con este calorcito tan rico que se da, ya tenemos ahora ventilador al interior de nuestra cabina y bueno, estamos más cómodos todavía. Bien, recordarles que estamos en la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Un saludo para todos ustedes. Su amiga Verónica Andrade les saluda y les da la cordial bienvenida. También quiero dar un gran saludo a nuestra gran familia de Nesa Radio. Hoy está por aquí nuestro subdirector Alejandro Reyes, un saludo. Y por supuesto también a nuestra subdirectora que seguramente nos está escuchando en este momento desde otro lado, haciendo algunas otras actividades. Pues agradecerles también a todos y a todas nuestras compañeras y compañeros de esta gran familia de Nesa Radio. Recordarles también que estamos en el Facebook Live. Si te quieres conectar ahí por esta vía, nos puedes ver también y escuchar. Y por supuesto, hacernos llegar tus comentarios, tus sugerencias en relación a este programa y por supuesto también a la barra programática de Nesa Radio 97.3 FM. Estamos ansiosos en realidad de poder escuchar tus opiniones, tus sugerencias, para que podamos conocer un poco sobre los temas que tienes interés y sobre todo también que podamos acercarnos un poco más a ti. Te recuerdo también el teléfono en cabina, nos puedes llamar. Hoy tenemos a nuestro invitado en presencial, así es que podemos hacer uso de nuestra vía telefónica, el 55 22 28 01 33, para que nos puedas también dejar tus sugerencias o si quieres hacerle algún comentario o preguntarle algo a nuestro invitado. Aquí tenemos la cabina lista y los teléfonos puestos. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, a colación de que hace unos días arrancaron las campañas para las gubernaturas en el estado de Coahuila y en el estado de México, y por supuesto estaremos ahondando más en el estado en el que estamos inmersos, en el Estado de México, no solo porque vivimos en el Estado de México, sino también por la importancia que recobra el poder hacer esta participación ciudadana en la que todos nos tendremos que involucrar para poder hacer sobre todo la presencia del voto, que no solamente es ir a un día a sufragar, sino lo que implica, la responsabilidad que implica acompañar no solo las campañas políticas, sino el resultado que pudieran tener nuestras elecciones y sobre todo el proceso electoral, que implica una serie de pasos que a veces nosotros desconocemos y que es importante que también nos involucremos para que hagamos
conocer las demandas sociales y lo que requerimos en este gran estado, que es uno de los estados más poblados del país. Y para este tema, el día de hoy, justamente escogimos el tema, el sufragio, como una forma de acceder también a la paz social. Y para ello tenemos la presencia de un gran invitado, con mucha experiencia en el ámbito de los derechos humanos, pero sobre todo que también ha hecho participación y estudios en relación a temas muy importantes, que si bien él tiene diversidad de temas que podríamos abordar, por lo que comentábamos en el contexto social en el que nos encontramos hoy, bueno, pues quisimos invitarlo para poder platicar de este tema el día de hoy. Y pues ahora que hemos estado cambiando la temática de la presentación de nuestros invitados, pues nos gustaría mucho que nuestro invitado el día de hoy nos comentara un poquito quién es y qué hace, a qué se dedica y bueno, pues lo que quiera comentar. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación que recibí de Nesa Radio a través de Verónica Andrade. Muchas gracias. Al contrario. Por supuesto, agradecer a las personas que están sintonizando esta estación. Y bueno, pasamos rápidamente. Mi nombre es Víctor Amaury Cimental Franco. Soy abogado por la UNAM, con estudios de maestría y doctorado también en la UNAM, en Derecho, y también maestría y doctorado por el Instituto Politécnico Nacional en Medio Ambiente y Desarrollo. He sido litigante, funcionario público en muchas instancias, que no tiene caso robar el importante tiempo de la radio para describirlo. Docente ya un poquito más de 20 años de dar clases en diferentes universidades. Actualmente soy profesor en la Universidad del Valle de México, campus Coyoacán, en Avenida Tlalpan, y también profesor e investigador en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que tienen sede en la Colonia Portales, en la Avenida Municipio Libre. Soy investigador nacional, formo parte del Sistema Nacional de Investigadores y pues parte de lo que desarrollo como actividad es precisamente eso, discutir sobre temas algo profundos en el contexto del derecho. Y adecuadamente mencionabas, Vero, coincido con tu perspectiva, he sido algo polifacético en esa situación. He escrito sobre derechos humanos, claro, sobre derecho ambiental, sobre derecho civil, sobre argumentación jurídica, sobre derecho constitucional, en fin, varios temas. Creo que es difícil sustraerse a tantos temas que pueden ser importantes y que vistos desde la perspectiva del derecho, pues adquieren una mayor importancia hoy en día derivado de una triste, lamentable descomposición social por la cual atraviesa nuestro país y el mundo en lo general. Entonces, considero, tesis muy personal, que los abogados como gremio asumimos una responsabilidad significativa en la orientación de la conducta de la sociedad en general y que deberíamos nosotros asumir un rol similar al que tiene el hermano mayor en el seno de una familia, convertirse en guía, en ejemplo de conducta para arrastrar en este caso a los hermanos menores, en este caso al resto de los integrantes de la sociedad, hacia una convivencia diferente, una convivencia que rescate principios, que rescate valores, que rescate la importancia del conocimiento y del respeto por la ley y por el derecho. Así es. Pues bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Amaury, y pues vamos a entrar en el tema y agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque, bueno, para nosotros es importante que investigadores, alguien que está más en la profundidad y no sacar datos al aire, pues poder tener información más de precisa mano, y agradecerte que estés con nosotros. Al contrario. Y con nosotros el día de hoy. Bien, pues el tema, comentábamos a Amaury, de la importancia. Primero, me gustaría que me ayudaras a definir cómo podríamos entender y cómo podría entender nuestras y nuestros radioescuchas qué es el sufragio. ¿A qué entenderíamos por sufragio? Bien, sufragio alude al derecho al voto. Aquí no me quiero quedar nada más con esa cuestión del derecho al voto, porque hoy en día lo podemos ver como algo sencillo, relativamente lo es, y muy accesible, pero para
que las sociedades contemporáneas, que por cierto no es algo universal, en amplias regiones del mundo, lamentablemente este derecho no existe, ni tan siquiera como una quimera. Pero lo que nosotros gozamos como mexicanos ha sido consecuencia de ríos de sangre y de ríos de tinta. Entonces, este derecho, pues para que sea pleno, lo tenemos que ejercer. Entiendo con mucha claridad cuando la gente dice, pero es que no hay por quién votar. Y ese es otro tema muy importante. Cuando las candidaturas o los partidos políticos están distantes de ofrecer, perdón por la analogía, un producto que corresponda a las necesidades vitales de la población, cuando en nuestra elección no está por el mejor, sino por el menos peor, o prácticamente por saber cómo nos va. Ya probamos con A, ya probamos con B, ahora veamos C. Pero ese sería otro momento en cuanto a el derecho a ser votado, que si me lo permites más adelante abundaré en torno a ello. Creo que en este momento el sufragio alude al derecho que tenemos para elegir a nuestras autoridades. En el caso de las autoridades políticas, pues el espectro del poder electivo en nuestro país es bastante amplio. Elegimos al presidente de la República, elegimos a los integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores federales, elegimos a nuestro gobernador en cada entidad federativa, a nuestros diputados locales para el Congreso estatal de cada estado, válgase la redundancia. Elegimos también a los presidentes municipales o los alcaldes en la Ciudad de México y a los regidores y síndicos procuradores en los municipios del país, más los concejales en la Ciudad de México. Entonces, el espectro... Y también los consejos de participación ciudadana, claro, que es una parte, debiera de ser la más cercana, pero que todo el mundo deja ahí. Lo dejamos como distante, que también tiene una razón de ser. El poco poder que estos representantes más cercanos pueden detentar, que en muchas ocasiones es más ornamental que efectivo. Y que al contrario, como bien lo dices, siendo los más cercanos a la población, deberían ser aquellos que tengan ciertas potestades que realmente contribuyan a resolver problemas que, al no ser resueltos en esas primeras instancias, escalan, amplían y terminan en lo que estamos viviendo, una terrible descomposición social. Así es. Comentaste algo importante al principio de tu explicación. Corrieron ríos de sangre y ríos de tinta. Una de las cosas que siempre intentamos resaltar en este programa, mi querido Amaury, es la importancia que tienen las luchas sociales. Al final de cuentas, el resultado justamente de que las mujeres pudiéramos votar, de que hubiese sufragio libre, bueno, que no ha sido así como es en la actualidad, ¿no? No. De tener una caja y una urna transparente, de donde pues, ese tipo de cosas no existían ni siquiera hace 25 años. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que es algo importante que necesitamos resaltar, que la lucha social de muchas personas, de muchos grupos políticos también, dieron el origen y dieron el respaldo a lo que hoy tenemos para que podamos ir un domingo, del primer domingo de junio o de julio de cada 3 o cada 6 años, a poder depositar un voto con una papeleta que ya, que no debimos a lo mejor a lo largo de la historia tener 20,000 candados si existiera una cultura diferente de sufragio, pero bueno, que además es una situación reconocida en el ámbito internacional de la forma en la que se organizan las elecciones en la actualidad, ¿no? Así es, sí. Entonces, ese es un resultado de una lucha social de armas también, que se tuvieron que levantar en algún momento para poder lograr esto, y que los jóvenes y que nos están escuchando en este momento puedan reconocer que esto no fue ni siquiera como hace 25 ni como 30 años, ¿no? Y que es importante que la participación social siga teniendo el mismo énfasis y la misma importancia para el ejercicio del sufragio. Ahora, ya que entendemos que es el sufragio, que es un derecho que tenemos nosotras y nosotros para poder elegir a nuestros gobernantes,
quienes deciden los destinos de la vida pública del país o de nuestro ámbito territorial en el que nos desenvolvemos, ¿qué podríamos entender ahora como el derecho al sufragio? Bien, antes de darme la oportunidad de responder esta pregunta, Vero, creo que en tu comentario hay varias cuestiones que posiblemente para nuestra audiencia sea importante conocer. Cuando dices lucha social, yo quisiera, no es enmendarte ni mucho menos, sino enriquecer y hablar de luchas sociales. Así es. Porque ha sido una pluralidad que no ha sido además lineal. Se ha dado en diferentes momentos, en diferentes lugares, y la sumatoria de estas luchas sociales es lo que en este momento una democracia todavía en construcción como la nuestra, la mexicana, vemos como una realidad que pareciera... hay ciertos momentos en que me da la impresión como si se pensara que esto siempre ha existido, y bien lo dijiste, no es algo muy reciente. Las personas de menores de 30 años pues lo ven como algo natural, pero recordar que en el año 1988 una elección muy competida, que todavía le tocaba organizar al gobierno federal las elecciones. La Secretaría de Gobierno. Sí, la Secretaría de Gobernación. Pues es ampliamente reconocido que existió un fraude electoral. Bueno, la célebre, entre comillas, frase de "se nos cayó el sistema", dice todo. Todo lo que aconteció en ese momento. Y entonces estamos hablando de no hace muchos años en los cuales evidentemente no existía este anhelo de un verdadero voto secreto, libre e independiente. Entonces, esto es muy importante porque como consecuencia de un sistema político que se venía rompiendo, no resquebrajando así a ese nivel, como podríamos hacer una alusión a lo que aconteció con ciertas monarquías en Europa entre el siglo XVII y XVIII, quizás el XIX, pero sí un movimiento telúrico muy importante al interior de la sociedad mexicana. Esto me lleva a responder tu pregunta cuando me dices el derecho al voto, y ahí está la clave. Las demandas sociales, las luchas sociales, desde diferentes nichos, por cierto, desde la perspectiva de la propia derecha, de las demandas de la izquierda, sin duda, y de un amplio segmento popular no necesariamente identificado con una ideología en cuanto a un espectro en el orden geográfico, por decirlo de alguna manera, fueron dando los nutrientes necesarios para que se gestara el surgimiento de una nueva rama del derecho en México, el derecho electoral, así es, o también conocido como derecho político electoral. Y esta disciplina jurídica especializada de pues muy reciente cuño, que además está inacabada y que en este momento de una manera muy interesante se está resolviendo en nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una serie de litigios, amparos, controversias constitucionales, probablemente acciones de inconstitucionalidad, para constatar que lo que desde el discurso público de la Presidencia de la República se le ha denominado el Plan B para la reforma político-electoral de nuestro país, verificar qué tanto estas modificaciones a la legislación secundaria son acordes o contrarias a los mandatos plasmados en nuestra Constitución política. Entonces, el derecho electoral es reciente. Considero que es una rama del derecho que en términos generales pues nos ha permitido a los mexicanos contar con instituciones perfectibles, sí, sin duda, pero que nos han acercado mucho, al menos en un rubro muy importante como lo es el libre ejercicio del derecho al voto, y que han ido metiendo sobre la marcha muchos frenos para evitar la cooptación en el derecho al ejercicio al voto, por un lado. Y por otro lado, pues sí quedan muchos otros pendientes, una crítica generalizada que desde el Poder Federal se centró o se ha centrado en el INE, pero que yo lo ampliaría
a todo el espectro de los partidos políticos, es lo costoso de nuestro sistema político electoral. Sí, claramente es muy costoso. ¿Tiene sus explicaciones? Sí. El que la mayor parte del gasto de las campañas políticas sea solventado con gasto público es con el objetivo de evitar que desde la iniciativa privada, que puede ser lícita o ilícita, en este caso lo ilícito aludiríamos al crimen organizado, se convierta en un factor determinante para incidir en la vocación popular para elegir a sus gobernantes. Esa es la razón de que la mayor parte del gasto en las campañas electorales provenga del propio gobierno, del propio dinero público. Entonces, ¿qué es perfectible? Sí, yo creo que sí, que deberíamos pensar en otros esquemas de comunicación política que no sean tan onerosos para la población, también es cierto. El voto electrónico, por ejemplo. Un ejemplo es el voto electrónico. Otro ejemplo es que se informe a la población, y esa es una tesis que he desarrollado mucho tiempo, que se informe a la población, me refiero a las plataformas políticas, no necesariamente a través de las costosas campañas en los medios audiovisuales convencionales, que son excesivamente costosas, no a través de la basura electoral, los gallardetes y las lonas, etcétera, que después es doble costo, ¿no? El costo ponerlos y después quitarlas, que por cierto, aunque ya por ley las deberían quitar los candidatos y los partidos políticos, pues es algo en lo que prefieren pagar la multa que pagar para quitar esa basura, que al final de cuentas es basura. Sí, claro. ¿Y por qué no mejor ese dinero, que es importante, invertirlo en educar políticamente a la población? Pues no, porque pues ahí saldrían perdiendo seguramente muchos de nuestros actores políticos. Entonces, hacia allá va, yo creo, el devenir de una sociedad que también, y perdón, quizás algunos de nuestros radioescuchas pues no les guste mucho lo que voy a decir, pero aquí la población también es corresponsable. Claro. Decía Kant, hace ya cerca de 200 años, quizás un poco más, existen dos tipos de población civil, la activa y la pasiva. Y la importante, la que trasciende para alcanzar un sentido de cohesión social que nos llevaría al tema principal de esta invitación, que es el de la paz, sería esa población activa. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo en ello, en realidad somos activos? ¿Cuántos de nosotros nos involucramos en la cosa pública? ¿Cuántos de nosotros, voy a hacer este pequeño ejercicio autorreflexivo, conocemos al diputado local que nos representa por el distrito electoral en el cual vivimos? ¿Ubicamos por nombre al senador de nuestro estado que nos debe representar en el Senado de la República? Creo que la mayoría de la población lo desconocería. Si por nombre no conocemos a nuestro representante, escalemos la pregunta. ¿Qué trabajo legislativo están haciendo estos representantes? ¿En verdad nos están representando? ¿En verdad hacen aquello para lo cual fueron electos? Y entonces allí, fíjense bien, ya no solo es un tema de los políticos corruptos, sino la población pasiva. Y la falta de responsabilidad social, ¿no? Tal cual. Eso es algo importante que necesitamos rescatar, mi querido Amaury. No solo basta, y por eso lo decía al principio de la charla, no basta con que vayamos a votar. Y que incluso hay quienes llegan corriendo minutos antes de que estén cerrando la casilla y hasta reclaman porque ya no los dejan votar porque pasan de las 6. Sino el hecho de que necesitamos acompañar a las propuestas de candidatos, claro, saber, conocer qué es lo que están proponiendo, para que de esa manera podamos deducir, simpatizar, elegir, como queramos verlo, con la mejor propuesta que sea en beneficio del bien común, que es algo también importante que no logramos desmembrar. Queremos casi la mayoría de nosotros hablar de manera particular porque me beneficia, porque me va a ayudar, porque no. Necesitamos pensar, estos son decisiones colectivas y necesitamos pensar en el bien común. Así es. No en la cosa que me pueda beneficiar de manera particular a mí, sino en beneficio de la comunidad, del espacio en el entorno en el que yo vivo y de las políticas
de la cuestión política y la pública, más bien, en la que estamos inmersos cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos viviendo, ¿no? Y eso lo vemos totalmente alejado, porque creemos que el votar es solamente voy, deposito mi voto y ya, porque me cayó bien, porque me ayudaron con una despensita, porque me ayudaron con un programa social. Es más allá de eso. Por supuesto. ¿No? Es más allá de eso, y esa es parte de la responsabilidad que nosotras y nosotros deberíamos de asumir, y es la parte que nos está costando trabajo. Así es. Y que, decías tú, es por falta de una cultura en la educación política o cívica que podríamos estar haciendo incluso desde pequeños, ¿no? Sí, sin duda. Y fíjate que aquí es un rubro que es algo como que difícil de explicar. Los niños pequeños, me refiero a aquellos que todavía no tienen esa buena o mala influencia tan marcada de progenitores y de círculo cercano, los que van al kinder. ¿Cómo son dinámicos? ¿Cómo son participativos? ¿Cómo quieren trabajar en equipo? Pero lamentablemente en poco tiempo está la influencia del medio social que empiezan a replicar los vicios. Individualizar. Exactamente, y ya muy pronto, en primaria, secundaria, es primero yo, después yo y al último yo. Y eso no nos lleva a nada, nos lleva precisamente al caos, a la guerra. Y si me lo permites, pues podría ya empezar a vincular un poco más esta plática con el tema al cual me invitaste. Sí creo que el sufragio, el derecho al voto, es un elemento, me atrevería a decir, indispensable para construir la paz social. Así es. Que la población pueda elegir a sus autoridades es esencial para ello. Evitar con ello la prolongación en el poder, las dictaduras y el autoritarismo, que no es una fórmula infalible. En sí, el autoritarismo se puede dar también en contextos de democracias. Claro. Se ha vivido. Y el tema de las dictaduras, pues aún también nuestro país padeció una dictadura, la de Porfirio Díaz, prácticamente 30 años en el poder, en donde él cada 4 años era electo. O sea, formalmente México en ese momento era una democracia. Claro. Solamente que era una democracia especial que bajo las reglas normativas del momento, pues permitía que el presidente pudiese participar cada 4 años en la contienda electoral y era reelecto prácticamente de manera indefinida. Y entonces aquí es ese elemento que podemos vincular de manera muy significativa entre esa importancia del sufragio efectivo y el complemento derivado de nuestra revolución, que es no reelección. Por cierto, entre paréntesis, esta frase que atribuimos o pensamos en automático que es derivado de la Revolución Mexicana, no es así. Esta frase, en principio, al menos de manera pública, se le conoció al propio Porfirio Díaz en oposición a Benito Juárez, porque Benito Juárez también fue reelecto varias veces, claro, y hubiese durado más si no es que le sorprende la muerte al poco tiempo de su última reelección. Entonces Porfirio Díaz se rebeló contra Benito Juárez, esgrimiendo el lema sufragio efectivo, no reelección. Curiosamente, 30 años después, más o menos, sería la base del movimiento revolucionario que en su momento encabezó Francisco I. Madero y que después sería complementado de diferentes maneras con el resto de los caudillos militares que participaron en ese movimiento revolucionario. Pues bien, aquí concentrándonos, para no perdernos tanto en ese largo paréntesis, creo que el derecho al voto respetado, el derecho al voto libremente ejercido, el derecho al voto comprometido y con responsabilidad por la población, es un ingrediente que contribuiría a la paz social, pero no es sinónimo de. Podemos encontrarnos países en los cuales, por decir monarquías absolutas que existen en la actualidad en el mundo, en donde si uno ve al interior de la sociedad, pues hay paz social, y democracias como la nuestra, en donde existe todo menos paz social desde mi punto de vista. Así es. Bien, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Les pido por favor que no se vayan, quédense con nosotros. Estamos con el tema el sufragio, derecho para la paz. Quiero agradecer también, hace rato se me pasó, a nuestro querido compañero David Palacios, que está del lado de los controles y que está haciendo posible la transmisión de este programa. Y bien, regresamos, no se vayan, quédense con nosotros. Somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve.
XHNEZ 97.3 FM. La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. En esa radio, 97.3 FM. ¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa, defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro, porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. Escuchas en esa radio, 97.3 FM. Soy Ale del Moral. Te quiero presentar el nuevo salario familiar. Ya no solamente es rosa. Ahora los beneficios del salario rosa serán para toda la familia. Si necesitas apoyo para estudiar, para emprender un negocio, para pagar tu transporte o para fortalecer la alimentación de los tuyos, nosotros te daremos un salario para que puedas seguir avanzando. El nuevo salario familiar es para proteger la economía familiar, porque unir es resolver. Ale del Moral, gobernadora valiente, candidata de la coalición Va por el Estado de México, PRI. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En el Estado de México lo tenemos muy claro. El mejor equipo es el que juega unido. Por eso en el PRD contamos con un gran fichaje. Unir es salir adelante. Juntas y juntos somos millones. Somos más. Como tu gobernadora, tus sueños los vamos a lograr. ¡Mi corazón es de izquierda! Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México. Vota PRD. Estás escuchando en esa radio, 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros caminando aquí por Senderos a la Paz en compañía de Amaury Cimental Franco. Hoy con el tema sufragio, derecho a la paz. Amaury, estábamos entrando en un tema, pues prácticamente tema fundamental del programa del día de hoy. ¿Por qué debemos de entender, estabas ya haciendo esta introducción, que el derecho al sufragio nos puede ayudar o ayuda a la construcción de la paz social? ¿Por qué podemos entenderlo así? Pues mira, considero por muchas razones. De entrada, cuando la gente, la sociedad, esté convencida de que cada vez que ejerce el derecho al sufragio está siendo depositaria de la herencia de miles de personas que dieron su vida, de miles de personas que demandaron por la vía intelectual una y otra vez que los gobernantes no debían serlo por una cuestión de derecho divino, no debían serlo por una cuestión de ser hijo de tal o cual persona, sino que debían ser elegidos de una manera abierta por el conjunto poblacional, y que además este conjunto poblacional fuera plenamente abierto, porque digamos, las bases de la democracia, que nos podemos ir a las polis griegas y en específico sobre todo a Atenas, no toda la población votaba. No, claro que no. Votaban únicamente los hombres atenienses. Estaba prohibido el derecho al voto, por supuesto, a los extranjeros. Por supuesto a los esclavos, que ya de entrada es un tema, esclavitud, sí, y que por cierto se mantuvo vigente todavía hasta el siglo XIX y que muy probablemente de manera soterrada, hoy en el siglo XXI, en muchas sociedades sigue existiendo la esclavitud, pero bueno, no me quiero salir del tema. Y lo que en este momento, Vero, para ti, para mí, para muchísima gente, a mí me es escandaloso, el derecho al voto para las mujeres y por las mujeres. En México hasta los años 50 del siglo pasado ustedes pudieron sufragar. Es algo increíble, que por cierto
pues digamos que estamos en la media respecto de los países que fueron reconociendo el derecho a votar de las mujeres, ¿no? Entonces son cuestiones que hoy en este momento nos parecerían inconcebibles. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? El derecho al voto es un elemento que nos va a manifestar el contexto de civilidad, y allí está la clave. En la medida en que las sociedades se estructuren con base en elementos de respeto. Por cierto, la frase que se le atribuye a Benito Juárez es: el respeto al derecho ajeno es la paz, es esa la clave, pues abarca prácticamente todos los contextos de la convivencia humana. Así es. Entonces, que tu conducta sea tal que lo que manifiestes a los demás sea el equivalente de lo que exigirías hacia ti mismo. Prácticamente sería mi traducción del pensamiento de Kant al respecto. Entonces, no es lo único. Ya decía yo que hoy podemos encontrar, sobre todo en muchos estados de religión islámica, en donde por supuesto que no hay democracia, son monarquías absolutas, pero que al interior de estas sociedades hay paz social. Lo podemos ver así. Y por el contrario, sociedades como la nuestra, gran parte de Latinoamérica, me atreveré a decir en varios aspectos la propia democracia por excelencia, Estados Unidos, pues vivimos un clima de trascendental inestabilidad social. Eso es real. Entonces, la democracia por sí misma, la democracia electoral, no es el elemento único para pensar en la construcción de la paz al interior de las sociedades. Pero sí creo que debería ser, y al decir debería estamos hablando de un elemento ideal y deontológico, un elemento importante, que va de la mano con otros que pues es un conjunto, y en ese caso decir tal o cual es más importante, pues creo que no sería para nada prudente, pero va de la mano con otros tales como educación, claro, como valores, que a su vez es un vínculo indisoluble con la educación, con responsabilidad de tu propia conducta, lo cual no es nada secundario. Se ha venido perdiendo, por poner un ejemplo muy puntual, el valor de la palabra. Y entonces la gente se compromete verbalmente a tal o cual cosa, y después cuando llega el momento de cumplir, ¿y yo cuándo dije? O ¿en dónde lo dejé por escrito? Cuando pues eso no debe ser. Bueno, la frase esta que en algún momento dado se popularizó, que es papelito habla, no debe ser la base de la convivencia en cuanto a los efectos jurídicos de las relaciones entre las personas. La base de la convivencia debe ser el respeto a los compromisos que uno de manera individual va haciendo en su vida cotidiana. Y así como esto, pues yo creo que es muy importante también el tema económico, el tema de las oportunidades. No creo que deba tomarse como pretexto, pero sí como un elemento que nos permita explicar por qué razón un amplio porcentaje de la población de nuestro país ha decidido formar parte del crimen organizado. Así es. El ver que la única oportunidad de aspirar a un estilo de vida desahogado es participando en estos rubros. Repito, no es desde mi perspectiva una justificación, no, creo que existen maneras y modos de hacerlo desde una vida respetuosa de la convivencia social, pero sí explicaría mucho por qué tantas personas participan de ello. Y allí esta cuestión de que un amplio sector de la población, iba a decir joven, pero no, creo que casi todos los rangos de edad pueden integrarse al crimen organizado, va también de la mano con las omisiones que provienen de diferentes rubros en cuanto a omisiones y acciones, son las dos cosas que están integrando el catálogo de valores que van orientando la vida social. Es decir, vales por cuanto tienes, en lugar de vales por lo que eres. Hoy un hombre, como en su momento lo fue Sócrates, un hombre que se paraba en el mercado y quedaba hipnotizado de ver tantas cosas y de decir,
se le atribuye la frase, estoy sorprendido de ver tantas cosas que existen y que yo no necesito. Hoy sería prácticamente inconcebible. La mayoría de la gente estamos inmersos en una dinámica social de soy porque tengo y seré más si tengo más. Y esto es un círculo vicioso que no nos lleva a nada más que, entre otras cosas, a la destrucción del ambiente natural. Estamos también en otro contexto, no quiero salirme del tema, en una crisis ambiental terrible que para algunos especialistas prácticamente es irreversible para mantener las condiciones de vida de nuestra especie en este planeta. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Pues sí, efectivamente el derecho que tenemos a poder ejercer la decisión de quienes nos puedan gobernar forma parte de la vida pública, del bienestar social y bueno, debemos ser responsables al momento de elegir a las personas que a las que nos van a representar y a las que van a gobernar, las que van a dirigir la vida pública donde nosotros nos encontramos inmersos. Bien, voy a leer rápidamente algunos mensajes que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias a todas y todos. Francisco Javier Castro, supongo, saludos. Juve Morales, saludos para la familia Morales Barrera desde Tlalnepantla, Estado de México. ¿Me podrían complacer con una canción, por favor? La más hermosa, cariño de mi esposa. Bueno, pues lo podemos pasar para que alguno de los compañeros que tienen música nos hagan el favor de apoyarnos. Federico Alejandro, bienvenido, doctor Víctor, en esa radio, hoy en el programa Senderos a la Paz, de Serenata Bajo la Luna. Hola, muy buenas tardes, excelente programa, muy interesante la entrevista. Gracias al doctor Víctor por esta entrevista informativa. Felicidades. Yuriria, saludos, licenciado. Juana Guerrero Martínez nos está viendo también. Poblanito Muñoz, si no estás corrompido ahí, te corrompes. Así la pasa a nuestros jóvenes. Y Juana Guerrero, cuando comprendamos el poder de nuestro voto, dejaremos de quejarnos. Bueno, esa es otra de las cosas importantes que es necesario que reconozcamos. Para poder criticar hay que participar. Sí. ¿No? Y cuando alguien en el poder es criticado por alguien que no lo eligió, porque no fue a votar o porque no participó, pues nos es complicado exigir algo cuando no participamos en esto, ¿no? Es una situación que necesitamos empezar a cambiar, empezar a modificar, porque creemos que, insisto, que a lo mejor nada más yendo a votar ya es con eso suficiente, pero necesitamos al que se elige apoyarlo después para que se mantenga y se cumpla lo que se prometió, ¿no? Mira, Vero, aquí yo quisiera también ser pues muy abierto. La verdad es que nadie es dueño de la verdad. Y hay algunos analistas muy importantes que dicen que el no voto también dice mucho, y coincidiría con ellos. En principio, pues porque las candidaturas, en su caso los partidos políticos, pues no lograron generar ese sentido de pertenencia de te voy a respaldar con mi voto. Eso en parte es cierto, sí es muy cierto. En sí hay una obra que se la recomiendo ampliamente de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que se llama Ensayo de la Lucidez, en la cual... espero no extenderme. Seré breve en el resumen de la obra, en la cual él alude a que una población, creo que ubicada en Portugal, él era portugués, se convoca una elección y el porcentaje de votos es muy bajo, pensemos el 10%. Y entonces la clase política pues queda impactada de tan bajo porcentaje de votación y lo atribuyen a mil circunstancias, que era domingo, que había partido de fútbol, que llovió y que hizo calor, bla, bla, bla. Y entonces dicen, no, vamos a convocar a otra nueva elección y ahora sí el partido o la clase política deben de hacer todo lo posible por votar. Pero en lugar de subir el porcentaje de votación, disminuye radicalmente, al grado de que pues ni tan siquiera en los votos obtenidos se notaría la participación de la propia familia de los candidatos. No les quiero platicar el resto de la novela, que por cierto es continuación de otra obra maestra, Ensayo sobre la ceguera, del mismo autor, que además fue llevada al cine. Pero aquí lo importante estriba, Vero, querido auditorio, en que lo que menciona este autor como tesis es que eventualmente la propia población puede llegar a tal grado de desencanto de su clase política, ¿cierto?, que decir, yo no formo parte de este circo, pero si decidimos no formar parte de ese circo, deberíamos allí
comprometernos a integrarnos a otro circo en el cual nosotros mismos seamos protagonistas de el contexto social en el cual nos desenvolvemos, porque decir en la salida fácil que a muchísima gente se le da, todo es culpa del gobierno, es la salida fácil. Claro. Porque si el gobierno no lo hace, no nos queda de otra más que hacerlo nosotros mismos. Esta última frase me la dijo una niña de 8 años y creo que allí podemos encontrar mucho de la corresponsabilidad, o más bien dicho, de la responsabilidad que tenemos respecto de nuestra propia vida. Y en ese aspecto, este derecho al voto, participar, no solamente es el día de la elección, es conocer a los candidatos, su trayectoria, su pasado, qué han hecho en su vida profesional y por qué no en su vida pública cuando se trata de gobernantes que las acciones o las omisiones que ellos lleven a cabo como representantes nuestros, pues van a tener un impacto en nuestra vida. Entonces, saber, digamos, aquí para ponerlo con nombres claros, aquí en el Estado de México, que en poco tiempo se va a elegir a gobernadora, porque solamente hubo 2 candidatas mujeres. Así está es. Perfecto. De entrada, pues porque por primera vez va a haber una gobernadora en el Estado de México. Así bueno, es. pues aquí yo les diría, pues no se esperen al día de la elección para ir a votar. Desde este momento vayan incidiendo, conociendo la trayectoria de ambas candidatas, qué han hecho en el pasado reciente, cuándo inició su carrera política, por qué están participando, conocer verdaderamente su plataforma de campaña, sus propuestas políticas y qué tanto lo que están proponiendo es viable o es una locura. Porque voy a decir algo que no es cierto. Imaginemos que alguna de ellas dijera, ante la ola de calor que se va a ir presentando por el cambio climático, en Nesa y todos los municipios del oriente del Estado de México que padecen mucho del calor, les vamos a poner una alberca en su casa. Pues suena muy bonito, ya quisiera yo tener una alberca, pero pues yo creo que lo primero que vamos a querer es tener agua en nuestras casas todos los días, Así ¿verdad? Entonces, ir conociendo la viabilidad de las propuestas de campaña, conocer a profundidad esa plataforma de campaña y qué tanto lo que nos están ofertando los candidatos y los partidos políticos es susceptible de ser logrado cuando ellos, en su caso, sean electos. Así es. Y bueno, el hecho... y también hay un espacio incluso que también parecería parte de un debate, ¿no? Pero para esas personas... Pues bueno, vamos a continuar. La parte de la ciudadanía que se abstiene de ir a votar, ¿sí? Pero también hay quienes al momento de votar llegan a la casilla y pueden elegir uno u otro o no elegir ninguno y anular su voto. ¿También? Ese también tiene un mensaje muy claro, ¿no? Que antes se descontextualizaba el voto nulo, pero el voto nulo también lleva un mensaje de ciudadano, ¿no? Claro, lleva un mensaje muy importante diciéndoles prácticamente en su cara, ninguno de ustedes me convence y pues ofértenme algo que realmente corresponda a las necesidades de la población mexicana. Pero bueno, es todo un tema porque, bien lo dijiste tú, si yo no participo, digamos, en la elección, ¿tengo derecho a reclamar? Yo creo que sí, porque finalmente es un gobernante o es un representante que ha sido electo. Pero si además de no participar en la contienda electoral, no me estoy informando de lo que hacen o dejan de hacer, y nada más es pedir sin participar, como bien dijiste, del bien común, pues eres una paria, eres un estorbo para la comunidad, para la sociedad. Es la suma de las voluntades lo que puede llevar para abajo el sentido de una sociedad, puede mantener un status quo que pues es discriminatorio, que es selectivo, que es a veces hasta cruel, o puede romper esta dinámica para llevarnos a mejores horizontes en nuestro futuro cercano y bueno, inmediato. Así es. Pues sí, efectivamente, y por eso es importante que consideremos que el sufragio, el voto, es fundamental para poder construir paz. Coincidiría. Es parte de una actividad cívica que debemos de realizar todos de forma responsable
Y en ese sentido también, al momento de que acompañamos el voto, con todo este proceso, no solo de la elección de los candidatos, sino en el ejercicio ya real del gobierno, la posibilidad de que en conjunto, en comunidad, en colectivo, pues se pueda generar la paz social, ¿no? Y es más fácil que podamos vigilar también, por supuesto, la labor que hacen los gobernantes, hayamos votado o no hayamos votado por ellos. Nos da también la posibilidad de acercarnos en esta participación social que debemos de estar todos siendo responsables, ¿no? Y bueno, ese es parte del tema que el día de hoy queríamos rescatar, mi querido Amaury. Gracias. Y bueno, pero también hay un tema interesante que yo quiero compartirles. El día de hoy nos trajo nuestro invitado 2 libros importantes que pues ahorita nos platica un poquito de ellos. El de Derechos Humanos, que obviamente hablar de derechos humanos es hablar de muchas cosas, ¿no? Del derecho al voto, el derecho hace rato hablábamos del agua, al derecho de... No, en fin, existen un sinfín de cosas que necesitamos empezar a escuchar, cosa que también, mi querido Amaury, esto no se escuchaba hace 30 años. No. Antes, yo me acuerdo, en la primera comisión de derechos humanos, de un curso al que yo asistí, había terminado la carrera de psicología, y mi maestra directora de tesis me dijo, vete a este curso de derechos humanos. Alcanzaba medio a contextualizar la importancia de lo que eran los derechos humanos desde otra perspectiva no jurídica, y digo, ahora lo que hacemos en derechos humanos y que ya esté en nuestra Constitución reconocido, en fin, estas cosas que han ido trascendiendo y que han sido también, mi querido Amaury, lucha y el resultado de muchas luchas sociales, ¿no? Así es, sí. De las mujeres, de los trabajadores, de los migrantes, en fin, una situación que nos ha ido generando cambios que deben de ser en beneficio, ¿no? Digo, todos los cambios y todos los movimientos, si hay un cambio en la Constitución, pues tendrían que pensarse en beneficio, en beneficio de la sociedad, y que además tiene que ser progresivo, ¿no? No podemos regresar a lo que ya estábamos anteriormente. Bueno, este es un libro de derechos humanos que me comentaste que lo dirigiste tú. Sí, mira, ahí soy el coordinador, les comento, querido auditorio, soy el coordinador de esta obra, Derechos Humanos, que fue editada por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es un libro que, bueno, ya se pueden adquirir en las instalaciones del Centro Universitario, que están en la calle de Municipio Libre, esquina con Rumanía, en la colonia Portales Norte, o también en el portal del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG. Este libro tuve la fortuna, es mi primer libro en el cual yo coordino. Casi todas mis obras han sido trabajos individuales o eventualmente en coautoría, pero este es el primer libro que yo coordino y que además escribo un capítulo. Participan otros 10 escritores, mujeres y hombres muy comprometidos con el trabajo intelectual relacionado con los derechos humanos. Tocan temas de la mayor importancia. Rápidamente, Sandra Gisela Gómez alude a la cuestión de la violencia obstétrica y trae un caso muy significativo que no aconteció en México, pero que seguramente es algo que pasa en nuestro país. Una chica que queda embarazada, ni tan siquiera sabe que está embarazada porque sigue menstruando, y en algún momento tiene un aborto espontáneo. Y bueno, salva la vida de milagro, pero después es criminalizada como si ella se hubiera provocado el aborto. En fin, un tema álgido y que yo creo que puede ser cercano a nosotros. Está el tema de la protección de los derechos culturales de las comunidades indígenas o afroamericanas en nuestro país. Está lo concerniente a la defensa de los derechos humanos en el más alto nivel, que sería cuando trascienden al juicio de amparo, o todavía aún más, cuando requerimos del auxilio de tratados internacionales para poder defender un derecho humano. Gracias. Y el tema que yo toco, que a veces yo soy muy autocrítico, que digo, hemos hablado mucho de derechos humanos, pero hemos omitido aludir a la otra cara de la moneda, los deberes humanos, porque somos buenos para pedir libertad, igualdad, equidad, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces no somos nosotros mismos los que estamos violentando los derechos humanos de terceras personas? Cuando ejercemos violencia, cuando contaminamos, cuando buscamos no pagar impuestos, cuando en lugar de
llevar adecuadamente nuestro coche a que sea verificado, pagan, no lo hago yo, pero sí mucha gente paga una mordida para brincarse la verificación, y ahí tienes esas chimeneas ambulantes que le afectan a esa persona porque también respira ese aire altamente contaminado, ese aire cochino, pero nos afecta a todos los demás. Entonces el tema de los deberes humanos es un tema olvidado que debemos rescatar, hacerlo nuestro e ir de la mano, exigiendo derechos, sí, pero cumpliendo con nuestros deberes. Y con nuestras obligaciones. Así es. Y luego ya estaremos invitando, pero a este tema de derecho ambiental, porque hace poco, a principio de año, tuvimos a un compañero del municipio, de Quintana Roo, que nos expuso un amparo que ganaron para que una comunidad indígena pudiera tener el derecho al agua, algo que había tenido años y años, y nos platicó sobre la incidencia y sobre todo la importancia que tuvo haber logrado ese amparo en beneficios. Ya hace poco volvieron a ganar, hace unos días acabaron de ganar otro para otra comunidad también que estaba alejada y que están obligando este rico municipio en Quintana Roo, que es en Cancún, por ejemplo, que pues hay lugares donde tiene mucha agua, pero en lugares donde definitivamente no les llegaba. Y bueno, te voy a invitar después para que podamos platicar de este tema tan importante con otros compañeros ambientalistas, para que podamos pues enriquecer esta información en relación al ambiente. Pero platícanos un poco de este tema. Pues mira, este otro libro se llama Nuevo Derecho Ambiental Mexicano, que también lo edita el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Yo ya tengo una obra ya de más de una década enfocada a los temas ambientalistas. Mi primer libro publicado en el 2010 se llamó así, Derecho Ambiental Mexicano, en ese entonces editado por Limusa, y pues me he mantenido cercano a esta línea de investigación. La protección del ambiente en lo general pues es la protección de nosotros mismos. Claro. Y que esta tutela hacia el ámbito de la naturaleza no sea una tutela derivada de buenas intenciones o de buenas costumbres, sino que esté respaldada por normas jurídicas, pues es importante. Nuestro país empezó a gestar, es algo curioso, hay un paralelismo entre el derecho ambiental y el derecho electoral, porque el derecho electoral prácticamente empieza a surgir como consecuencia, te mencionaba, del fraude electoral de 1988, y la primera ley ambiental mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se promulga en el año de 1989, ya estando en el gobierno Carlos Salinas de Gortari. Curiosamente, el villano favorito para muchos, pero que fue bajo su presidencia cuando se expide la primera ley ambiental mexicana, que por cierto es una de las leyes con mejor técnica jurídica de nuestro país, pero que lamentablemente, como acontece en mucho del ordenamiento jurídico mexicano, en muchos aspectos pues es letra muerta. Así es. Entonces pues hay que conocer nuestros derechos, hay que conocer nuestras obligaciones, hay que conocer el derecho ambiental. Creo que sí es algo que es importante para los abogados en lo general, pero que para la población también debe ser algo muy importante. Y pues el objetivo de este texto es acercar estos conceptos generales a través de una escritura que traté de que fuera accesible, además casuística. Cuando estás explicando los artículos que integran la ley, es nada más, este artículo dice esto y significa eso otro, se vuelven lecturas áridas, aburridas, hasta para los propios estudiantes o conocedores del derecho. Pero en este caso, pues me aboqué a que fuera un libro desarrollado con base en la llamada metodología de caso, y que es ejemplificar los asuntos con casos reales o hipotéticos que acerquen al lector a la realidad a la cual nos estamos enfrentando con todo el impacto de las actividades humanas en la naturaleza. Muy bien, pues muchísimas gracias, y gracias por compartirnos esto. Y pues por haber estado con nosotras y con nosotros el día de hoy. La verdad es un tema que se va a larga y nos gustaría platicar más. Seguramente no será la única ocasión que te tengamos por aquí para que nos acompañes y la verdad nos compartas y nos transmitas pues todo esto que has investigado. Insisto, a nosotros nos interesa tener información de primera mano. Gracias. Porque luego pues a veces aventamos
información al aire y a lo mejor podemos estar desinformando en lugar de estar formando. Y lo importante es que podamos trabajar de esta manera. Pues agradecerles a todas y a todos ustedes que nos hayan escuchado. No me quiero despedir sin antes recordarles que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Amar México y que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos gracias a las aportaciones que hacemos cada uno de los que formamos parte de esta gran familia y también de los donativos de mucha gente con muy buena voluntad para que podamos mantener este gran esfuerzo comunitario y este gran esfuerzo radiofónico. También recordarles que tenemos la alerta Hoy por Mí, este espacio que dejamos para ustedes, para apoyarlos a través de nuestras redes sociales y difundir las fichas de las personas desaparecidas o extraviadas. Bueno, están cada vez llegando cada vez más a nuestras instalaciones. Ayúdenos por favor a compartirlas cuando las vean por ahí en las redes sociales para que muchas familias se puedan volver a reencontrar. Si requieres de este servicio, puedes comunicarte con nosotros a cabina 5522-280133. Y bueno, pues ya para terminar, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado. Estaremos hablando prácticamente estos meses de estos temas tan importantes para poder ser más conscientes al momento de elegir en nuestros próximos gobernantes y pues para podernos ir acostumbrando en esta nueva forma de empezar a elegir gobernantes pues en todos los niveles. Y bueno, agradecerle también a nuestro operador técnico que estuvo hoy del lado de los controles, David Palacios, que hizo posible la transmisión de este programa, a todas y a todos los que nos acompañaron. A Mauri, muchísimas gracias. Gracias. Y pues se despide su amiga Verónica Andrade. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.